Dejé de pagar el alquiler después de que mi hija me desinvitara de su boda. Su marido cometió un error fatal. ¿Alguna vez has mirado a alguien por quien estarías dispuesto a dar la vida, solo para darte cuenta de que esa persona no guardaría ni un asiento para ti en su mesa? Desde donde nos ves, deja un comentario abajo. Siempre los leo. Esta es una historia ficticia, pero créeme, las lecciones aquí están escritas con sangre, sudor y una verdad innegable. Papá, no pensé que te lo tomarías tan a pecho. Esas fueron las palabras exactas que dijo mi hija, Emily, para justificar por qué no me habían invitado a su propia boda. No salieron de sus labios en persona, ni de una llamada telefónica llena de lágrimas, ni siquiera de un anuncio formal de boda por correo. Me enteré de la misma manera que te enteras del coche nuevo de un conocido. Un ex compañero de trabajo me envió una captura de pantalla de Facebook mientras estaba sentado solo en mi cocina, comiendo pastel de carne recalentado un martes por la noche. La foto mostraba a mi hija irradiando felicidad con un vestido blanco impecable, sosteniendo un ramo de lirios. Era una sonrisa que me había pasado toda mi vida adulta protegiendo. Y justo a su lado, luciendo un traje hecho a medida y una sonrisa insoportablemente arrogante, estaba un hombre al que había visto exactamente 4 veces. Al pie de la foto el texto decía, el mejor día de nuestras vidas. Miré la pantalla brillante hasta que me ardieron los ojos. La boda no era el mes que viene, ni la semana que viene, era el sábado, a 3 días de distancia, y yo estaba completa e intencionalmente excluido. A los 70 años, he sobrevivido a cosas mucho peores que un corazón roto. He enterrado a mi esta, he trabajado con huesos fracturados, pasé inviernos subiendo postes de electricidad congelados en medio de la noche. Pero absolutamente nada prepara a un padre para la repentina comprensión de que ha sido desechado. Mi nombre es Frank Dawson, vivo en un pueblo tranquilo a las afueras de Columbus, Ohio. Mis vecinos te dirían que durante 34 años trabajé como electricista sindical y personal de mantenimiento. Ven mis manos callosas, la mezclilla desgastada, andar lento de un hombre cuyas rodillas empezaron a doler mucho antes de cumplir los 50. Pero lo que los vecinos no saben, y lo que el nuevo marido de mi hija ciertamente no sabía, es que ese obrero de mantenimiento era una fachada cuidadosamente construida. Mucho antes de estar instalando cables en casas, fui un operativo de reconocimiento de las fuerzas de la Marina. Después de mis despliegues, hice la transición a la consultoría de seguridad privada de alto nivel. Pasé mis 30 buscando objetivos de alto valor, fue una vida lucrativa, violenta y altamente especializada. Entonces, la madre de Emily murió cáncer de mama, estaba de pie junto a una tumba abierta, sosteniendo la mano de mi hija de 12 años, preguntándome cómo un hombre entrenado para destruir iba a criar a una niña solo. Hice un voto allí mismo, cerré mis viejos equipos, mis servidores encriptados y mi pasado táctico en una cámara reforzada y oculta en mi sótano. Acepté el trabajo en el sindicato porque me mantenía cerca de casa. Me convertí en el padre aburrido y confiable, le preparaba el almuerzo antes del amanecer, le ayudaba con el álgebra compleja después de agotadores turnos de 10 horas. Cada decisión que tomé giraba en torno a un objetivo táctico. ¿Qué necesita Emily? Los años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Emily creció, obtuvo su título en marketing y consiguió un buen trabajo en Columbus. Incluso después de que se mudó, mis instintos protectores nunca se desvanecieron. Seguí brindando apoyo logístico y financiero cada vez que ella encontraba un obstáculo en el camino. Hace unos 6 años, me llamó llorando, el alquiler había subido considerablemente, se estaba ahogando financieramente. No lo dudé, le dije que transferiría $800 cada mes para cubrir la diferencia hasta que pudiera volver a ponerse en pie. Es temporal, le dije, pero temporal es una palabra peligrosa, los meses se convirtieron en años. Las transferencias mensuales se volvieron una función automatizada. A veces 800, a veces necesitaba 1000, nunca me quejé ni una vez, ella siempre prometía que las cosas se estabilizarían pronto y, como un tonto, le creí. Entonces, Brandon entró en escena. Brandon se hacía llamar gestor de patrimonio, aunque rápidamente deduje que no era más que un vendedor glorificado que ofrecía carteras de alto riesgo. Desde el momento en que puso un pie en mi casa, cada instinto que había perfeccionado gritaba que este hombre era un parásito.
Usaba trajes que costaban más que mi primer coche y lucía un Rolex que brillaba de forma odiosa bajo la luz. Durante las 4 breves veces que nos vimos, su arrogancia fue asfixiante. Miraba mis botas gastadas y mis manos callosas como si yo fuera una especie inferior. Era un manipulador experto, un tipo que te hacía dudar de tu realidad, que interrumpía a Emily y la corregía constantemente. Así que Frank se burló durante nuestra última cena juntos. ¿Sigues arreglando inodoros y cambiando bombillas? Debe ser una vida sencilla. No hay mucho de qué preocuparse cuando tu mayor desafío es un interruptor que saltó, ¿verdad? En mi vida anterior, un hombre que me hablara con ese nivel de falta de respeto no habría salido de la habitación por su propio pie. Mi mente calculó automáticamente la fuerza necesaria para destrozarle la mandíbula. Pero miré a Emily, ella lo miraba con una adoración ciega, así que me mordí la lengua. Me tragué mi orgullo, le dediqué una sonrisa educada y vacía y dije, paga las cuentas. No lo sabía entonces, pero mi silencio estaba alimentando su audacia. Brandon veía a un hombre de mantenimiento débil y envejecido al que se podía apartar fácilmente. Veía una billetera abierta y como no establecí un límite, asumió que había conquistado el territorio. Ahora, mirando la foto de Facebook de la boda a la que no fui invitado, las piezas del rompecabezas encajaron agresivamente. La necesidad continua de dinero para el alquiler, el estilo de vida llamativo de Brandon. Había estado financiando sus ilusiones, no era más que un activo financiero invisible para ser drenado y descartado cuando ya no fuera útil. Unas horas después de ver la publicación, marqué el número de Emily. Contestó al tercer tono. Hola papá, dijo, su voz era inmediatamente tensa, defensiva. Esa microexpresión de culpa me lo dijo todo. Emily, dije en voz baja, vi las fotos de la boda. Silencio, un silencio pesado y asfixiante llenó la línea, luego un largo suspiro. Oh, ¿cuándo planeabas informarme exactamente? Pregunté, bajando el tono a ese registro frío que usaba para los interrogatorios hostiles. ¿Hubo alguna invitación que se perdió en el correo? No, admitió finalmente. Fue idea de Brandon mantener las cosas pequeñas, solo queríamos una reunión pequeña e íntima. Me reí, el sonido áspero de un hombre que reconoce una mentira patética. Pequeña, Emily, conté 93 personas en esas fotos. Alquilaste un enorme club de campo. Ella no respondió. Tu prima Linda estaba allí. Tu vieja entrenadora de voleibol de la preparatoria estaba allí. Incluso vi a 3 tipos de la oficina de Brandon. Finalmente habló y las palabras cayeron como un golpe físico. Papá, Brandon y yo decidimos que solo queríamos gente que estuviera participando activamente en nuestras vidas ahora mismo. Personas que encajaran en nuestro futuro, participando activamente. Me quedé sentado, paralizado, pensé en las miles de horas extras, los 84 meses de pagos de alquiler transferidos fielmente. La vida que había abandonado por completo solo para asegurar que ella tuviera un padre que siempre estuviera ahí. Ya veo, papá, por favor no hagas de esto algo más grande de lo que es. Es solo una boda, desvió ella. Esa frase dolió más que la exclusión misma, porque para ella, descartarme no era algo importante. Era solo un detalle administrativo menor. Después de colgar, mi teléfono móvil vibró. Era mi viejo amigo Carl, un bombero jubilado y uno de los pocos hombres que poseía el coraje de decirme la verdad sin rodeos. ¿Estás bien, Frank? Preguntó. Bien, respondió Carl. Le di un informe completo de la situación. Cuando terminé, Carl se quedó callado durante un largo rato. Luego, me dio un consejo que alteró permanentemente mi trayectoria. Frank, dijo, deja de audicionar para un papel que ya te has ganado. Eres su padre, no eres un solicitante tratando de ser contratado. Has estado pagando la entrada para un club que ni siquiera te dejará pasar por la puerta principal. Las palabras me golpearon con la fuerza cinética de un mazo. Tenía toda la razón. Durante años, había operado bajo la ilusión de que si simplemente daba más, eventualmente ganaría el respeto que debería haber existido orgánicamente. Estaba tratando de comprar mi camino hacia la vida de mi propia hija. Esa noche abrí mi portátil. No busqué artículos sobre el distanciamiento familiar. Entré a sitios de viajes. A la mañana siguiente, reservé un billete en primera clase a Hawái. Si mi hija y su arrogante nuevo marido no me querían físicamente en su boda, no iba a pasar ese día mirando el papel pintado descascarado de mi sala.
3 días después, mientras Cecily caminaba hacia el altar hacia un hombre que me despreciaba en secreto, yo estaba de pie descalzo, sobre la arena cálida de una playa en Maui. La puesta de sol era violentamente hermosa, por primera vez en casi 4 décadas, nadie necesitaba nada de mí. Nadie estaba pidiendo una transferencia de dinero, nadie esperaba que yo apareciera para ejecutar una misión de rescate. Me senté sobre un tronco a la deriva y me hice una pregunta crucial. ¿Qué pasaría si dejara de salvar a todo el mundo? ¿Qué pasaría si finalmente me eligiera a mí mismo? La respuesta ya se estaba formando. Solo que yo aún no comprendía la magnitud de la tormenta que estaba a punto de desatar. Lo curioso de envejecer es que tu definición de paz cambia por completo. Cuando era joven y operaba en zonas de guerra, la paz significaba lograr la extracción sin recibir fuego. Para cuando cumplí 70 años, la paz simplemente significaba despertar por la mañana sin que nadie necesitara algo de mí. Y durante una semana gloriosa e ininterrumpida en Hawái, eso fue exactamente lo que tuve. Me alojé en un hotel sencillo y sin lujos frente a la playa en Maui. Cada mañana, me despertaba mucho antes del amanecer. Me servía un café solo y caminaba por la orilla, viendo cómo el cielo se iluminaba lentamente. Una mañana, entablé conversación con un hombre llamado Walter. Era un infante de marina retirado, rozando los 80, que caminaba con un bastón pesado pero que aún se mantenía erguido como si se preparara para inspeccionar un pelotón. Nos sentamos en un banco de madera desgastada con vista al agua. Eventualmente, me preguntó por qué un tipo de mi edad viajaba solo a un destino de luna de miel. Le di el informe de situación, mi hija se casó esta semana, le dije mirando hacia el oleaje. No fui invitado, Walter no se inmutó, no ofreció una disculpa vacía, solo miró al océano durante varios segundos largos, con la mandíbula tensa. Luego asintió lenta y deliberadamente, eso deja huella, sí admití, la deja, golpeó el hormigón rítmicamente con su bastón. ¿Sabes lo que aprendí después de mi tercera misión en Vietnam, Frank? La gente eventualmente revelará exactamente cuánto te valoran. No pueden ocultarlo para siempre. Walter giró la cabeza, clavando en mí unos ojos que habían visto demasiado. El error fatal que cometemos la mayoría es negarnos a creerles cuando lo hacen. Esas palabras se clavaron en mi cerebro como un misil teledirigido. El resto de mi viaje se sintió fundamentalmente diferente. Ya no estaba triste, el impacto inicial de la traición se había evaporado, dejando atrás una claridad fría y altamente analítica. Pasé horas revisando el mapa estratégico de mi vida. Lo extraño era que ni siquiera estaba enojado con Emily todavía. Principalmente, me decepcionaba que, en algún punto del camino, hubiera permitido que nuestra relación se volviera totalmente transaccional. Yo proveía la logística, ella recibía los beneficios. Una tarde, escuché a una pareja más joven cerca de mí teniendo una pequeña discusión sobre gastar dinero en una excursión. Era algo normal, de la vida cotidiana, pero mientras escuchaba me golpeó una profunda revelación. Esos dos operaban como una unidad, tomaban decisiones juntos y aceptaban las consecuencias financieras juntos. Mientras tanto, mi hija y su arrogante marido estaban construyendo todo su futuro bajo la suposición tácita de que yo siempre estaría allí para cubrir sus déficits. Ese pensamiento me molestó mucho más que el desaire de la boda. La dependencia financiera es una elección calculada y deliberada. Una semana después abordé un vuelo de regreso a Ohio. En el segundo en que las ruedas del avión tocaron la pista y quité el modo avión de mi teléfono, el dispositivo prácticamente explotó. Llamadas perdidas, correos de voz, mensajes de texto. Cada uno de ellos era de Emily o Brandon, 17 llamadas perdidas, 6 correos de voz cada vez más frenéticos, más de 20 mensajes de texto. Abrí el primer mensaje de Emily, papá llámame, siguió otro. El alquiler está vencido, ¿olvidaste hacer la transferencia? Papá, necesitamos una respuesta ahora mismo. El propietario está amenazando con cargos por retraso. Luego llegó un texto de un número diferente, Brandon, Frank, realmente tenemos que hablar, llámame de inmediato. Me senté en mi asiento, mirando la pantalla, casi me río a carcajadas. Frank, no papá, no familia, solo Frank, era el tono de un supervisor reprendiendo a un subordinado por faltar a un turno. El descaro era pasmoso, no devolví ninguna de las llamadas. Esa noche, me senté en mi maltrecha mesa de cocina con un cuaderno.
Entré en mi portal bancario y extraje 6 años de registros de transacciones. Cuando finalmente calculé el total absoluto, la cifra que me devolvía la mirada era pasmosa. En el transcurso de 6 años, les había canalizado silenciosamente suficiente capital como para comprar un vehículo de lujo de alta gama en efectivo. El arreglo nunca había sido temporal. Este conducto financiero se había convertido en un pilar estructural de su presupuesto, sus expectativas y su estilo de vida fastuoso. Simplemente lo exigían. A la mañana siguiente mi teléfono sonó. Emily, presioné el botón verde y contesté. Por fin, espetó, nada de hola, solo alivio puro sin filtrar e irritación porque el cajero automático humano finalmente había vuelto a estar en línea. Buenos días, Emily, respondí, con la voz totalmente nivelada. Papá, el pago del alquiler no pasó. ¿Qué pasó? Recibimos un aviso de advertencia severo del propietario. Dejé que el silencio se prolongara durante 5 segundos agonizantes. Te escuché. Entonces, ¿por qué no transferiste el dinero? La pregunta quedó suspendida pesadamente en el aire. Observa la redacción. ¿No podrías ayudarnos? ¿Por qué no lo hiciste? Como si hubiera cometido un grave incumplimiento del deber. Miré alrededor de mi cocina. Esta era exactamente la misma habitación donde había preparado meticulosamente miles de almuerzos en bolsas de papel. La misma habitación donde me había derrumbado a llorar tras el funeral de su madre. Y de repente, la niebla se disipó por completo. No me estaban pidiendo ayuda, me estaban pasando una factura. Emily, dije, dejando caer mi voz en un tono endurecido e inflexible. ¿Cuándo, exactamente, se convirtieron tus gastos de vida en mi obligación permanente y contractual? Silencio en la línea, luego, un bufido de profunda irritación. ¿De qué estás hablando? Siempre has ayudado, ahí estaba, no gratitud por la ayuda pasada, expectativa de cumplimiento futuro. ¿Recuerdas los parámetros de cuándo se inició este arreglo, correcto? Pregunté fríamente. Fue designado explícitamente como una medida temporal para mantenerlos a flote. Ella suspiró dramáticamente. Papá, por favor, realmente no es momento para un sermón. Estamos en un aprieto. ¿Podemos, por favor, discutir esto más tarde y ocuparnos primero de la transferencia del alquiler? Esa única frase solidificó mi decisión. El dinero era crítico, la relación era secundaria. Durante 70 años había operado bajo el principio de ser un hombre confiable. Pero llega un punto definitivo en toda operación donde proporcionar fuego de cobertura no ayuda al objetivo a sobrevivir. Simplemente está habilitando su incompetencia. Colgué el teléfono, abrí mis mensajes de texto, escribí lentamente y presioné enviar. Era una declaración única, devastadoramente simple. ¿Acaso no te dije que mi ayuda es un regalo, no un contrato de por vida? La respuesta llegó menos de 30 segundos después. Papá, ¿hablas en serio ahora mismo? Estás haciendo esto solo por la boda. Estás siendo mezquino, esto es absolutamente increíble. Brandon está furioso. Puse el teléfono boca abajo sobre la encimera y me alejé. Por primera vez en toda mi existencia, no me apresuré a neutralizar la amenaza. No autoricé una transferencia bancaria y en algún lugar profundo de mi pecho, una vida entera cargando con las agobiantes cargas de otras personas, se volvió marginalmente más ligera. No tenía ni idea del nivel de caos que Emily y Brandon estaban a punto de desatar. Pero por primera vez me di cuenta con absoluta certeza. Eso no era problema mío. El impacto inmediato de cortar el flujo de dinero fue sorprendentemente silencioso. El bombardeo agresivo de mensajes de texto disminuyó. El teléfono dejó de sonar, ya no tenía que estar pendiente de la próxima crisis financiera. Pero no había terminado. El marine que llevo dentro, el oficial de inteligencia que solía desmantelar cárteles, no podía simplemente marcharse sin hacer una evaluación completa del enemigo. Brandon era demasiado arrogante, demasiado ostentoso. Sus cuentas no cuadraban. Un tipo que conduce un Porsche no entra en pánico por un déficit de $800 en el alquiler a menos que esté totalmente sobreendeudado. Era hora de volver al trabajo. Bajé las escaleras del sótano, pasando junto al viejo banco de trabajo. Me detuve en la pared del fondo, alcancé la parte trasera de una viga expuesta, encontré el escáner biométrico oculto y presioné mi pulgar contra él. Con un golpe metálico pesado, una sección de la pared se liberó y se abrió hacia adentro.
Bienvenidos a la sala secreta. No había encendido este equipo en casi una década. Quité las fundas de polvo de un banco de servidores de alto rendimiento, una estación de comunicaciones cifradas y una terminal personalizada. Me senté en la silla de cuero, me crují los nudillos marcados por cicatrices y arranqué el sistema. Salté las redes civiles estándar y accedí a bases de datos seguras usando credenciales que no había tocado desde mis días de consultoría. Escribí un solo nombre objetivo, Brandon Thomas Miller. En menos de 2 horas, había desmantelado por completo la ilusión de la vida de Brandon. Seguí el rastro digital y me sumergí directamente en los datos financieros crudos. La información que obtuve fue peor de lo que había anticipado. Brandon no era un gestor de patrimonios. Era un simple vendedor telefónico para una firma de inversiones sospechosa que actualmente está siendo investigada por la Comisión de Bolsa y Valores. Pero eso no era lo peor. Brandon se estaba ahogando en un océano catastrófico de deudas. Había agotado 7 tarjetas de crédito diferentes. Su coche deportivo alquilado estaba a 2 meses de ser embargado. Y lo más increíble, el error fatal que cometió por pura desesperación, encontré una línea de crédito secundaria, abierta recientemente con un saldo de más de $30,000. Se utilizó para financiar la extravagante boda en el club de campo, la luna de miel y los trajes de diseñador. La cuenta estaba totalmente a nombre de Emily. Él estaba usando su historial crediticio impecable como escudo para financiar su estilo de vida narcisista. Estaba desangrando a mi hija, compilé los documentos en un dossier grueso e irrefutable. Estados de cuenta bancarios, notificaciones de impago, las solicitudes de crédito falsificadas. Imprimí cada página, las puse en una carpeta de cartón pesado y la dejé sobre mi escritorio. La trampa estaba lista. Lo único que tenía que hacer ahora era esperar a que Brandon cayera en ella. Una semana después de que el pago del alquiler fallara, el coche de Emily entró en mi entrada. Desde mi posición en la ventana, hice una evaluación visual rápida. La chica vibrante y alegre de la foto de Facebook había desaparecido por completo, reemplazada por una mujer que se derrumbaba bajo el peso de la realidad. Abrí la puerta principal. «Hola papá», murmuró ella. «Emily», respondí, dando un paso atrás para dejarla entrar. Ella se desplomó en el sofá, yo me senté en el sillón desgastado frente a ella, ninguno de los dos habló de inmediato. Dejé que el silencio se prolongara, obligándola a tomar la iniciativa. Finalmente, ella rompió el silencio. «Brandon está furioso», casi sonreí, no empezó hablando de sus propias emociones ni pidiendo una disculpa. Empezó proyectando el enojo de él. «Estoy seguro de que lo está», dije con calma. «Él piensa que estás tratando de castigarnos». Ella levantó la vista. «¿Estás haciendo esto para castigarme por la boda?» Me incliné hacia adelante, apoyando los antebrazos en mis rodillas. «Emily, ¿por qué iba a querer castigarte? Tus acciones tienen sus propias consecuencias naturales». Simplemente me retiré de la ecuación. Ella frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué dejar de ayudar ahora? Estábamos contando con ese dinero». No hubo gratitud por el apoyo pasado, solo la suposición arrogante de que mis recursos estaban permanentemente destinados al estilo de vida de su marido. Respiré lenta y deliberadamente. «Emily, ¿alguna vez has calculado cuántos años llevo subsidiando tus gastos de vida?» Ella dudó. «No lo sé con exactitud». 6 años, afirmé. 72 meses consecutivos. Originalmente se designó como una medida operativa temporal para evitar que te ahogaras. Las medidas temporales eventualmente terminan. Esta no lo hizo, porque integraste mi dinero en tu presupuesto base. Ella se quedó mirando el suelo. Las cosas se complicaron, la economía, las comisiones de Brandon. Las cosas siempre se complican cuando construyes un estilo de vida con el dinero de otro, respondí secamente. Ella se quedó en silencio. Pude ver cómo los engranajes giraban en su cabeza, dándose cuenta de la incómoda realidad. Se fue 1 hora después sin pedir dinero. Por primera vez en mucho tiempo, mi hija estaba pensando de forma crítica. Mientras tanto, Brandon no tenía ninguna capacidad de autocrítica. 2 días después mi teléfono vibró. «Frank», ladró Brandon, sin saludo. «Brandon, tenemos que hablar. Cara a cara esta noche, iré a las 8, estate ahí», colgó. Pasé las siguientes horas preparando el campo de batalla. La información en la carpeta sobre mi escritorio era mucho más letal que cualquier explosivo.
A las 8 en punto, su coche deportivo europeo entró agresivamente en mi entrada. Ni siquiera se molestó en llamar, empujó la puerta principal y entró. Frank se burló, entrando en mi sala e invadiendo mi espacio personal. Vamos a dejar algo claro, estás causando problemas enormes en mi matrimonio y voy a ponerle freno hoy mismo. Permanecí perfectamente inmóvil. Una postura relajada es infinitamente más aterradora para un agresor que una defensiva. ¿So crees? Sí, espetó, acortando la distancia. Emily ha estado destrozada. Nos quitaste el suelo bajo los pies sin previo aviso solo porque tus sentimientos se vieron heridos por una estúpida invitación de boda. Estás actuando como un viejo patético y mezquino, no parpadeé. El acuerdo del alquiler se terminó porque pasó de ser una ayuda temporal a convertirse en una dependencia permanente. Brandon soltó una risa burlona. ¿Dependencia? No me vengas con esa basura de clase trabajadora. Te sientas en este vertedero anticuado acumulando dinero mientras tu hija lucha. Es tu trabajo mantenerla. Mi trabajo, dije, bajando mi voz a una frecuencia peligrosa, era asegurarme de que sobreviviera hasta la edad adulta. No financiar los delirios de un parásito. La sonrisa arrogante desapareció, reemplazada por un destello de furia violenta. Cometió su error fatal, se lanzó hacia adelante, clavando su dedo directamente en mi pecho. Escúchame bien, viejo chapucero acabado, antes de que su cerebro pudiera procesar el final de la frase, décadas de memoria muscular profundamente arraigada tomaron el control. Mi mano izquierda subió de golpe, sujetando su muñeca con un agarre de hierro y retorciéndola bruscamente. Simultáneamente, mi mano derecha se disparó hacia adelante con un preciso golpe de palma directo a su plexo solar. El impacto le expulsó hasta el último gramo de oxígeno de los pulmones. Se desplomó sobre sus rodillas, jadeando desesperadamente. En mi antiguo trabajo, dije con calma, mirándolo desde arriba, invadir el espacio personal e iniciar contacto físico es reconocido universalmente como una amenaza letal. Deberías considerarte extremadamente afortunado de que esté retirado. La ilusión de su superioridad se había hecho añicos violentamente. Le di la espalda, recogí la carpeta de Manila y la arrojé al suelo frente a él. Cuando recuperes el aliento, abre eso. Le tomó casi 2 minutos recuperarse por completo. Con manos temblorosas, abrió la carpeta. En el momento en que vio el informe detallado de sus cuentas de crédito en mora, todo el color se le drenó del rostro. Pasó las hojas hasta llegar a las notas de la investigación de la Comisión de Bolsa y Valores y las solicitudes de préstamo falsificadas. ¿Cómo conseguiste esto?, tartamudeó, completamente despojado de su arrogancia anterior. Te lo dije, respondí, estoy retirado, pero antes de dedicarme a arreglar inodoros, me ganaba la vida cazando gente mucho más inteligente y exponencialmente más peligrosa que tú. Se quedó mirando los documentos, paralizado. Eres un fraude, Brandon, te estás ahogando en deudas. Tu empresa está a punto de ser desmantelada y tu coche está listo para ser embargado. Pero no me importa nada de eso. Lo que me importa es la línea de crédito de $30,000 que abriste fraudulentamente usando el nombre de mi hija. Usaste su historial financiero impecable como un escudo humano. Frank, por favor, puedo explicarlo, cállate, ordené. Aquí no se negocia, tienes exactamente 24 horas para liquidar por completo esa cuenta fraudulenta. Vas a dejar ese saldo en cero y vas a iniciar los trámites de divorcio, sin oposición. ¿Y si no puedo?, susurró. Si no lo haces, le prometí, inclinándome hasta quedar a su altura, este dossier irá directo al fiscal del distrito y a la Comisión de Bolsa y Valores. Me aseguraré personalmente de que tu vida quede reducida a escombros. Buscó en mis ojos algún rastro de farol, no encontró nada. ¿Nos entendemos?, pregunté. Asintió rápidamente aterrorizado. Fuera de mi casa, se puso en pie a tropezones, aferrando la carpeta, y corrió hacia la puerta. El coche deportivo retrocedió saliendo de mi entrada, con los neumáticos chirriando. Eché el cerrojo y permití que una mueca sombría apareciera en mi rostro. La amenaza había sido neutralizada. Brandon nunca volvió a mi casa. El consiguiente colapso de su vida, construida sobre mentiras, ocurrió con una velocidad aterradora. En 48 horas, la línea de crédito de $30,000 abierta fraudulentamente a nombre de Emily fue milagrosamente saldada. Por lo que a mí respecta, podría haber liquidado su preciada colección de relojes o pedir prestado a un prestamista.
Mi único objetivo operativo era asegurar el perímetro financiero de mi hija. El lunes siguiente, Brandon empacó 2 maletas, abandonó su coche deportivo de alquiler a la espera de los embargadores y desalojó la propiedad permanentemente. Emily no me llamó de inmediato. Descubrir que el hombre con el que te uniste legalmente es un fraude parecido requiere tiempo para procesarse. Tienes que llorar la muerte de la ilusión antes de poder empezar a lidiar con la realidad. Mantuve el silencio de radio y le di el espacio que necesitaba. 3 semanas después, encontré un sobre en mi buzón. La letra era, sin lugar a dudas, la de Emily. Dentro había una carta escrita a mano, llena de manchas de tinta donde claramente habían caído lágrimas. Se desahogó por completo, se disculpó profundamente, no solo por la falta de respeto catastrófica de la boda, sino por años de tratar mis sacrificios silenciosos e incansables como un derecho adquirido, en lugar de un regalo. Detalló cómo Brandon la había manipulado constantemente, pintando mi vida de clase trabajadora como algo vergonzoso para sus refinados colegas corporativos. Pero una frase específica cerca del final de la carta destacó. Pasaste décadas asegurándote de que nunca me sintiera sola en este mundo y, de alguna manera, logré hacerte sentir completamente invisible. Esa frase me golpeó más fuerte que un impacto físico, porque finalmente entendió. Nunca se trató de los $800 de alquiler o de la invitación formal a la boda. Se trataba de la agonía distinta, de darse cuenta de que solo eres valorado cuando alguien necesita que le resuelvan un problema. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, mi pesada armadura defensiva finalmente se agrietó. El proceso de curación había comenzado oficialmente. No porque ella suplicara, sino porque la verdad innegable finalmente había entrado en la habitación. A la mañana siguiente la llamé, la leí. Una larga pausa se extendió a través de la línea. ¿Crees que alguna vez podremos arreglar esto? Emily, respondí, creo que finalmente estamos empezando. Las heridas profundas y estructurales no desaparecen mágicamente después de una sola carta dramática. La confianza debe reconstruirse metódicamente. Durante el año siguiente nos esforzamos. Dejamos de actuar basándonos en suposiciones y comenzamos a comunicarnos con una honestidad brutal. El divorcio de Emily de Brandon se finalizó rápidamente. Como él estaba aterrorizado por mi dossier, no cuestionó ni una sola demanda. Emily se mudó a un lugar mucho más pequeño y asequible en las afueras. Creó un presupuesto estricto y comenzó a vivir firmemente dentro de sus posibilidades. Los cambios no fueron llamativos, pero fueron reales. Una noche, unos 6 meses después, vino a cenar a hamburguesas en el patio trasero. Fue increíblemente sencillo, cómodo. Mientras estábamos sentados comiendo, ella sonrió y negó con la cabeza. Solía pensar que tenías la vida totalmente resuelta, papá. Casi me atraganto con mi hamburguesa, Emily. He estado improvisando sobre la marcha durante 70 años. Ella se rió, pero luego su expresión cambió. Cuando mamá murió, nunca me dejaste ver lo increíblemente difíciles que eran las cosas. Me ocultaste todo. Tenía razón. Había logrado compartimentar el miedo, la deuda aplastante, el agotamiento profundo y la soledad. Había encerrado mi pasado en una habitación secreta y había interpretado el papel del padre invencible. Protegemos activamente a nuestros hijos de la tormenta que se avecina poniéndonos directamente frente a ellos, absorbiendo el impacto. Pensaba que la vida era más fácil de lo que realmente es, admitió. Y debido a ese engaño, no entendí lo que sacrificaste por mí. Extendí la mano sobre la mesa y apreté firmemente la suya. Pero ahora lo entiendes, y eso es lo que importa. La primavera siguiente, Emily me invitó a una pequeña reunión en un parque local para celebrar su ascenso en el trabajo. Solo una barbacoa con un puñado de amigos cercanos y familiares de confianza. Gente que actuaba sin pretensiones ni agendas ocultas. Cuando llegué, cargando un paquete de 6 cervezas, noté algo de inmediato. Justo al lado de Emily, en la mesa de picnic principal, había una silla vacía. Reservada esperando, ella me vio caminando sobre el césped y me saludó con entusiasmo. Papá, aquí. Caminé hacia ella, me sonrió con ternura. Tu asiento está justo aquí, es un detalle tan minúsculo. Una silla plegable en la mesa de un parque. Pero cuando tienes 70 años, entiendes que el respeto y el amor se manifiestan casi por completo en los momentos más pequeños.
La llamada telefónica inesperada, el asiento guardado a propósito para ti en la mesa. Más tarde esa tarde, Emily golpeó suavemente su vaso de plástico para hacer un breve brindis. El fuerte bullicio del parque se calmó poco a poco. Levantó su vaso y me miró directamente a los ojos. Cuando era más joven, pensaba con arrogancia que el amor era solo algo que la gente decía. Comenzó. Ahora, entiendo que el amor es lo que la gente hace. Es acción, es sacrificio. Mi papá pasó toda su vida demostrándome amor a través de acciones. Gracias por nunca rendirte conmigo, incluso cuando te lo puse increíblemente difícil. Varias personas se secaron los ojos, yo simplemente levanté mi cerveza en un brindis silencioso. Había pasado meses pensando que toda esta situación era una historia sobre venganza, sobre un padre poniendo en su lugar a un yerno parásito. No lo era, la invitación de boda perdida, el dinero del alquiler, la confrontación. Esos solo fueron maniobras tácticas en la superficie. La verdadera historia siempre fue sobre los límites. Fue sobre entender la diferencia crítica entre el amor y la obligación. Durante décadas, creí erróneamente que ser un protector significaba decir siempre que sí a cada misión de rescate. Pero a veces, la acción más profundamente amorosa que puedes tomar es dar un paso atrás, cerrar la caja fuerte y dejar que las personas enfrenten la realidad absoluta de sus propias consecuencias. Hoy, cuando miro a mi hija, no veo a la mujer que siguió ciegamente a un narcisista y me excluyó de su boda. Veo a una sobreviviente, veo a alguien que navegó entre los escombros, aprendió las lecciones más duras y encontró el camino de regreso hacia mí. Y honestamente, como padre, esa es la victoria definitiva. Si esta historia resonó contigo, tómate un momento hoy para identificar a las personas en tu vida que absorben silenciosamente los golpes por ti. Diles que sus sacrificios son vistos, no esperes a que el arrepentimiento se convierta en tu maestro. Y si alguna vez has tenido que trazar una línea firme para salvar una relación o para salvarte a ti mismo, quiero conocer tu historia. Déjala en los comentarios de abajo. Gracias por pasar este tiempo conmigo, mantente alerta, protege tu perímetro y cuida a los tuyos.